Soy Iria Miguens Blanco, médico de urgencias y emergencias. Trabajo actualmente en el Hospital General Universitario Gregorio Marañón en Madrid y soy miembro de la Junta Directiva de SEMES Nacional. Voy a hablar en la cápsula del experto de la monitorización mediante capnografía en los servicios de urgencias y emergencias. El resumen de esta cápsula del experto se va a organizar a través de una breve introducción del tema, en la descripción de los objetivos y el desarrollo que nos va a llevar a alcanzarlos. Para ello hablaremos de las definiciones básicas, la tecnología y las limitaciones de los diferentes capnógrafos, la fisiología del ciclo respiratorio para poder entender por qué medimos el ETCO2, una interpretación breve del capnograma y las indicaciones clínicas de la capnografía. Finalmente, las principales conclusiones. En cuanto a los objetivos, van a ser 5. El primero de ellos, conocer las definiciones básicas. Se debe distinguir los diferentes capnógrafos que nos podemos encontrar en nuestra asistencia, tanto en los hospitales como en los servicios de emergencias extrahospitalarios. Tendremos que estudiar la forma conceptual del ciclo respiratorio, que es lo fundamental que nos va a llevar a comprender los siguientes objetivos, que serán el interpretar las fases de la capnografía y su aplicación en el contexto clínico y, por supuesto, las indicaciones clínicas de la capnografía. Bueno, en cuanto a las definiciones, pues la principal, que es la capnografía. La capnografía es la medición continua y no invasiva de la presión parcial del anhídrido carbónico o el dióxido de carbono exhalado a lo largo del tiempo. Indicada en pacientes pediátricos y adultos, bien en respiración espontánea o en aquellos que necesiten un apoyo ventilatorio tanto invasivo o no invasivo. A través de la medición de la exhalación del CO2 vamos a obtener información sobre el metabolismo, la perfusión y la ventilación del paciente. La capnometría permitirá conocer un valor numérico de la exhalación del CO2 medido en milímetros de mercurio, por ejemplo, que es lo más frecuente, junto a la frecuencia respiratoria. La capnografía ofrece todo lo descrito anteriormente, la representación gráfica de dicha exhalación en función del tiempo y el denominado capnograma, que en función de su trazado y fases arroja gran información al clínico. La ETCO2 es la denominación común internacional de la medición capnográfica temporal y se suele abreviar efectivamente como ETCO2. Una breve pincelada en cuanto a los diferentes tipos de capnógrafos. Existen dos grandes grupos, los de flujo principal o central, también conocidos como mainstream, y los de flujo lateral, sidestream. Los de flujo principal o central, bueno, el CO2 se va a medir directamente de la vía aérea. ¿Qué pasa? Que solo son útiles en los pacientes intubados a través de un sensor en el tubo endotraqueal. Existe gran variabilidad por las propias secreciones del paciente y van a requerir frecuentes calibrados. Los de flujo lateral o sidestream, bueno, el sensor se encuentra dentro del monitor y se mide el CO2 desde una muestra externa a través de pequeños volúmenes de la muestra aspirada de la vía aérea, pero de una forma continua. Se pueden utilizar tanto en paciente intubado como en el paciente no intubado y no van a requerir calibraciones periódicas. Bueno, en la presente gráfica se recogen las principales fortalezas y debilidades de los dos grandes tipos de capnógrafos en el mercado, los mainstream y los sidestream. Por otra parte, y desde el punto de vista clínico, tenemos dos tipos de capnógrafos que se van a basar en la forma de medir el CO2 exhalado, ¿no? Por una parte, basados en el tiempo, en el que la medición de la presión parcial del CO2 se realiza en base a él, es decir, cuando no se matice el tipo de capnografía que se utiliza, vamos a hablar que estamos hablando de la capnografía temporal. Y esta medición resultante es lo que se conoce frecuentemente como el ETCO2. Por otra parte, existe la medición basada en el volumen, que es la conocida capnografía volumétrica, y vamos a utilizarla sobre todo en los pacientes con intubación orotraqueal y sobre todo en los servicios de medicina intensiva. Se puede combinar con la capnografía estándar con el volumen corriente derivado del propio sensor de flujo. Bueno, en cuanto al ciclo respiratorio, ¿por qué se mide ese TCO2? Bueno, pues a ver, para la correcta interpretación de cualquier fenómeno fisiológico o fisiopatológico que se recoge de la información capnográfica, hemos de conocer el ciclo respiratorio. Así podremos entender por qué esa monitorización va a arrojar información al clínico en relación con la ventilación, la perfusión y el metabolismo del paciente. El individuo sano, los valores de TCO2 se van a asumir entre 35 y 45 y se correlacionan los datos obtenidos a través de técnicas invasivas como son la gasometría arterial o venosa y no invasivas como es el TCO2 a través de capnografía, una diferencia de un gradiente de unos 2 a 5 milímetros de mercurio. Esta pequeña variación se puede deber bien
a espacio muerto de la vía aérea o bien a un shunt fisiológico. Bueno, en cuanto a la interpretación del capnograma, el registro capnográfico o capnograma es la representación gráfica de la ventilación del paciente a lo largo del tiempo. Se va a registrar en un eje vertical la presión parcial de CO2 en milímetros de mercurio y en el eje horizontal el tiempo en segundos. En un capnograma normal vamos a diferenciar 4 fases, ¿no? La fase 1 es el periodo que se comprende entre el final de la inspiración y el inicio de la expiración siguiente. Se ventila el espacio muerto y, por lo tanto, su volumen de aire está prácticamente libre de CO2. Es un valor muy próximo al ambiental y se conoce como el autocero. Y va a crear una línea isoeléctrica, como vemos en el gráfico, de cero, ¿no? Que son lo que comprendería las letras de A a B en la presente gráfica. La fase 2 existe una rápida subida del CO2 al inicio de la expiración por la eliminación de CO2 del espacio muerto que se mezclará con ese CO2 alveolar, que es lo que vemos comprendido en ese ascenso de la B a la C. La fase 3, conocida como la meseta alveolar, se corresponde con la exhalación del CO2 del aire libre que procede de los alvéolos. Vamos a observar un ascenso lento y progresivo hasta alcanzar el punto donde la presión parcial de CO2 es máxima. El valor de esta presión parcial de CO2 al final de la expiración es el CO2 del expiratorio o el ETCO2, el end-tidal CO2, que es lo que se comprende de la C a la D en la gráfica presente. Por último, la fase 4 es el inicio de la fase inspiratoria y la presión parcial de CO2 decrece bruscamente hasta nuevamente quedarse a cero, que es la pendiente descendente de D a E en la gráfica. Con la información obtenida hasta el momento podemos ya de forma intuitiva deducir qué indicaciones clínicas tiene la capnografía. Bueno, para empezar, la confirmación y control de la posición del tubo endotraqueal. Los métodos clínicos habituales de confirmación diagnóstica para diferenciar, ¿no?, que el tubo endotraqueal no esté a nivel esofágico, han de siempre ir apoyados por un método objetivo, ¿no?, como es la capnografía. Es relevante teniendo en cuenta que en nuestro medio la intubación esofágica tiene una incidencia de hasta un 15%. Por otra parte, la capnografía va a ser útil en el control de la ventilación mecánica invasiva y no invasiva. En los pacientes en ventilación mecánica invasiva, pues desde la confirmación del tubo o de cualquier otro dispositivo alternativo, hasta la confirmación de los parámetros correctos en el respirador, el grado de adaptación del paciente y, por supuesto, la posibilidad de adaptación de parámetros y nivel de sedación, relajación o analgesia de nuestro paciente. También útil, como decíamos, en la ventilación mecánica no invasiva, ¿no?, tanto en los dos modos, tanto en BiPAP como en CPAP. Se monitorizarán con oximetría de pulso y la capnografía a la vez. Nos permite conocer el estado de la función pulmonar. En la tercera indicación, control y pronóstico de la reanimación cardiopulmonar, la RC en 2005 habla ya del uso sistemático de la monitorización capnográfica para verificar la adecuada colocación del tubo endotraqueal. En 2010 se indica la capnografía como imprescindible para correcta colocación del tubo endotraqueal, valorar la calidad del masaje cardíaco óptimo, indicador temprano de la recuperación de la circulación espontánea y, por último, el pronóstico de la reanimación. Es fundamental en la reanimación cardiopulmonar usar la capnografía. Usaremos la capnografía también en la monitorización diagnóstica y terapéutica del asma y la EPOC agudizada. La capnografía permite una valoración en tiempo real de los cambios ventilatorios durante la asistencia médica para comprobar la eficacia del tratamiento. A través de la capnografía también podremos monitorizar las alteraciones en el patrón respiratorio. En combinación con la oximetría valoraremos de forma continua la función y el patrón respiratorio de nuestros pacientes. Va a ser especialmente útil en los cuadros de hipoventilación secundarios al mal control sedativo, analgésico o incluso intoxicaciones por drogas de abuso o fármacos. A través de la capnografía también podremos monitorizar los estados de baja perfusión. Valoraremos el estado hemodinámico de nuestros pacientes de forma conjunta con la tensión arterial y la frecuencia cardíaca. En casos de hipovolemias súbitas, como puede ser una rotura de aorta, una esplénica o incluso un TEP, objetivaremos un descenso brusco del ETCO2. Por último, la alteración del estado metabólico también se va a ver relacionada con la capnografía. Vamos a poder valorar la respuesta del tratamiento a la hipotermia, tanto accidental como terapéutica, y la detección temprana de acidosis metabólicas, como en caso de gastroenteritis aguda, de especial interés en la edad pediátrica, casos de deshidratación o de cetoacidosis diabética.
Resumiremos las conclusiones de esta cápsula en 4. La primera de ellas, la capnografía es la monitorización continua, no invasiva, de la presión parcial de CO2 exhalado por el paciente a lo largo del tiempo. Está indicada tanto en pacientes neonatos como en adultos, en pacientes con respiración asistida o espontánea. La monitorización capnográfica asociada a la oximetría, a la medición de la presión arterial, a la electrocardiográfica, van a aportar información sobre el estado metabólico, hemodinámico y respiratorio del paciente. Las indicaciones clínicas más relevantes y con mayor evidencia científica en la actualidad son el control de la colocación correcta del tubo endotraqueal, la monitorización de la RCP y la valoración y control del tratamiento de las crisis de broncoespasmo. Por último, puede y debe utilizarse tanto en el ámbito hospitalario como en el ámbito extrahospitalario.